¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Jesús dijo en Mateo 16:18, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no estaba diciendo que él edificaría la iglesia sobre Pedro, sino sobre la afirmación que Pedro, por revelación de Dios el Padre, acababa de pronunciar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La confusión en este verso se debe en parte a que las palabras Pedro o piedra, Petros, y roca, Petra, en griego son palabras similares, pero el significado es diferente. Jesús no estaba afirmando que edificaría su iglesia sobre una piedra, sino sobre una roca. La confesión de Pedro acerca de quién es Jesús es la verdad sobre la cual la iglesia está fundada. Efesios 2:20 enseña que la iglesia está edificada en Jesucristo, la piedra principal. La afirmación de que está construida o edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas no se refiere a ellos, sino a sus enseñanzas respecto a Jesucristo, las cuales también vienen de Dios y no de ellos mismos. Cristo es presentado como la roca en 1 Corintios 10:4. Pedro, por otra parte, nunca se refirió a sí mismo como el fundamento de la iglesia, y en 2 ocasiones se refiere a Cristo como la roca, Hechos 4:11 y 12, 1 de Pedro 2:4 al 8. En el capítulo 16 de Mateo, es la primera vez que se menciona la iglesia en la Biblia. No existía en el Antiguo Testamento. La iglesia nacería en el día de Pentecostés y estaría formada por todos los verdaderos creyentes judíos y gentiles. En cuanto a la segunda parte del verso 18, hay dos interpretaciones incorrectas que se han elaborado. La primera consiste en pensar que está hablando de demonios o del diablo. Muchas personas creen que el infierno es el reino de Satanás y que este verso significa que el diablo no prevalecerá contra la iglesia, y aunque es cierto que ni el diablo ni los demonios pueden prevalecer contra la iglesia, no por causa de nosotros, sino por causa de Dios, el versículo no habla de eso. El infierno no es el reino de Satanás, es el lugar de castigo eterno reservado para él, para los demonios, y para quienes no reconocen a Cristo como propiciación por sus pecados. Mateo 25:41, de hecho, al diablo se le llama el príncipe de este mundo, Juan 14:30. El pasaje nos habla del Hades o región de los muertos refiriéndose a la muerte física, y la segunda mala interpretación es creer que los creyentes no morirían físicamente. Es evidente que esta interpretación es incorrecta, los creyentes enferman y mueren. El pasaje se refiere a que la iglesia no sería vencida por la muerte, pues los creyentes han pasado de muerte a vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús, y quien cree en Cristo, aunque muera, vivirá para siempre. Juan 11:25. Es importante mencionar que esta verdad, que sirvió de base para la edificación de la iglesia, no fue el resultado de ninguna cualidad propia de Pedro, sino como Jesús mismo le dijo, le fue revelada por Dios el Padre. En ningún momento Jesús estaba nombrando a Pedro como el mayor de los apóstoles, ni como la cabeza de la iglesia. La Biblia establece claramente que la única cabeza de la iglesia es Cristo, Efesios 4:15, 5:23, Colosenses 1:18. Pedro, más que asumir un papel de líder impuesto sobre los demás, ejerció un verdadero papel de liderazgo a través del servicio y la humildad. En el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, vemos que es Jacobo el hermano del Señor, y no Pedro o Juan, quien preside la reunión como líder de la iglesia en Jerusalén. Y al presentarse a sí mismo en sus epístolas, Pedro no lo hace como alguien que esté sobre los demás, sino como uno más de los ancianos de la iglesia. 1 de Pedro 5:1. La autoridad de la iglesia no radica en la sucesión apostólica, sino en la palabra de Dios y el orden establecido en ella. Todos los apóstoles se vieron a sí mismos como siervos, y siervo no era un título de gobierno sino de servicio. Todos ellos seguían el ejemplo de nuestro Señor Cristo Jesús, quien no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. La afirmación de que le daría las llaves del reino, y que todo lo que atare sería atado y todo lo que desatare sería desatado, no se refería a que Pedro iba a decidir quién entraría y quién no entraría al cielo. Sabemos que la elección para salvación le corresponde únicamente a Dios, no a ningún hombre, pues es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Juan 16:8, es el Padre quien los trae a Cristo y es Cristo quien les da vida eterna y los resucitará en el día postrero. Juan 6:44. A lo que se refería el Señor al hablar de las llaves del reino, y de atar y desatar era a que, por medio de la predicación del Evangelio, Pedro, al igual que los otros apóstoles, estarían abriendo las puertas de los cielos a quienes creyeran en el Evangelio, atándolos, y de igual manera al ser predicado el Evangelio y los hombres rechazarlo, estarían cerrando para sí la puerta del reino, y de esta forma, quienes predican estarían desatando a estas personas de la salvación.
Como vemos, atar y desatar no se refiere a demonios, bendiciones o a ninguna otra cosa. Por el contexto vemos que se refiere a la predicación del Evangelio y por consiguiente a la salvación. Esto se cumplió cuando el día de Pentecostés, vemos como Pedro se levanta y predica y son salvas 3,000 personas, Hechos 2:14 al 41. En cuanto a Pedro, como ya vimos, Jesús no estaba afirmando que edificaría su iglesia sobre una piedra, sino sobre una roca. Posteriormente vemos que, así como Cristo llama bienaventurado a Pedro por la revelación que acaba de recibir, de igual manera unos pocos versos después en Mateo 16:23, Jesús reprende a Pedro llamándolo Satanás y piedra de tropiezo por querer evitar que Cristo vaya a la cruz. ¿Edificaría Cristo su iglesia sobre una persona variable y con tan marcados defectos? Definitivamente no, ni tampoco sobre ningún otro, pues todos somos pecadores, y todos los creyentes son justificados únicamente por gracia mediante la fe. No atacamos el carácter del apóstol Pedro, quien fue un siervo de Dios, y un ejemplo para los creyentes, solo mostramos que era un hombre como todos, con virtudes y defectos, y que al igual que los demás apóstoles debía ser moldeado por su Señor. Hay una enorme diferencia entre el hombre impulsivo de los evangelios y el hombre sereno de las epístolas que escribió posteriormente, quien nunca se puso en posición de mayor importancia o preeminencia, sino como servidor de los demás. Como vimos anteriormente, su liderazgo no lo expresó en gobierno, sino en servicio. Vimos también que se presentó ante el Concilio de Jerusalén para presentar un informe de lo acontecido en casa de Cornelio. Y no fue él quien presidió dicho concilio sino Jacobo, Santiago. Tampoco le fue confiado a él escribir por inspiración del Espíritu Santo la mayor parte del Nuevo Testamento sino a Pablo. La Iglesia de Cristo está fundada sobre la verdad que Dios le reveló a Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no sobre Pedro. Cristo fundó su propia iglesia, y está compuesta de personas de todo pueblo y nación que se arrepienten y se convierten de sus pecados, Hechos 3:19, y creen en Él como Señor y Salvador de sus vidas, Romanos 10:9 y 10, quienes por haberlo recibido y creer en su nombre, reciben el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12, y quienes no son solamente oidores de su palabra, sino que además la obedecen, Mateo 7:24 al 27, Santiago 1:22. La evidencia de que somos parte de esa iglesia es que damos fruto del Espíritu en nuestra vida, Gálatas 5:22, ser cristiano no es la mucha actividad religiosa, sino una vida transformada por el Espíritu de Dios, vida que busca santificarse para agradar y obedecer a quien lo salvó de la condenación eterna. También Dios en su palabra nos dice que hay quienes llamándose cristianos son fornicarios, o avaros, o idólatras, o maldicientes, o borrachos, o ladrones, 1 Corintios 5:11, y nos manda apartarnos de ellos por su hipocresía, no de quienes no conocen a Dios y practican estos pecados, pues es necesario compartir con ellos el Evangelio, sino que nos manda apartarnos de quienes llamándose hermanos hacen todas estas cosas. También Dios nos muestra en su palabra quienes no entrarán en el reino de Dios, aquellos que practican adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y también nos dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19 al 21, 1 Corintios 6:9 y 10, no importando que estas personas se identifiquen como cristianos. Esa es la iglesia que el Señor fundó, no una que en nombre de un falso amor permite que las personas vivan sumergidas en sus pecados, sino una que se sostiene en la verdad de las Escrituras. Aunque afirmar que la iglesia está fundada sobre Pedro es un error doctrinal del catolicismo, el propósito del estudio no es para ser usado como un ataque a quienes se identifican como católicos, sino para mostrar la correcta interpretación del pasaje a la luz de la Biblia. Como cristianos, no somos enemigos de los católicos, ni de cualquier otra persona, no los odiamos, ni nos dedicamos a atacarlos o insultarlos, ya que esa no es conducta de un verdadero cristiano. Dios nos manda a orar porque toda persona pueda llegar al verdadero conocimiento de Jesucristo. Nos manda dar razón con respeto de la esperanza que hay en nosotros, y también nos dice que debemos con mansedumbre corregir a quienes se oponen, por si acaso Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad. Primera de Pedro 3:15 y 2 Timoteo 2:24 al 26.
Si usted es católico, es posible que haya encontrado páginas de personas que llamándose cristianos se dedican más a atacar, insultar, ofender o ridiculizar a quienes no comparten su fe, en lugar de anunciar las buenas nuevas de salvación y enseñar la palabra de Dios, que fue para lo que Cristo dejó a su iglesia en la tierra, Mateo 28, 19 y 20. Pero como Cristo mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, Mateo 7, 21. Si encuentra alguna página de personas que, llamándose cristianos, se dedican a atacar y a ofender a los católicos o a cualquier otra denominación, créame, no son verdaderamente cristianos o no han entendido el verdadero evangelio. La palabra de Dios es ofensiva a nuestra naturaleza pecaminosa y a nuestro error doctrinal, pero hay una gran diferencia entre presentar la verdad bíblica y que ofenda nuestra humanidad a causa del pecado o el error doctrinal en que estamos, a utilizar la palabra con el único objetivo de ofender y lastimar a otros. Los cristianos no atacamos, no ofendemos, no odiamos, exponemos la palabra de Dios dentro de su debido contexto, y aunque no somos enemigos de las personas, no podemos hacer amistad con el error doctrinal o el pecado de otros, pues eso no es amor, ni amistad, es indiferencia y falta de amor, y por lo tanto es pecado. Objeciones al tema. Alguien me preguntaba, ¿por qué se habla de Petros y Petra, griego, si Jesús lo llama en Juan 1:42 Cefas, en arameo? Es un error centrarse en como Juan en un verso y Pablo en 1 Corintios y Gálatas llama a Pedro, Cefas, en 5 ocasiones, 8 en la versión católica, para rebatir el verso de Mateo 16, donde claramente se le llama por su nombre en griego, no en arameo. Este razonamiento en cuanto al nombre tendría sentido si en Mateo 16 Jesús le dijera tú eres Cefas y sobre esta Cefas edificaré mi iglesia, pero si revisamos el Nuevo Testamento y vamos al original en griego, veremos que ese no es el caso. Les recomiendo también la concordancia exhaustiva de palabras hebreas y griegas por James Strong, y también pueden adquirir o consultar un Nuevo Testamento interlineal griego-español. ¿Por qué se dice que en Mateo 16 se utilizan dos palabras diferentes y en las dos habla de roca? No podemos dejar de decir que son palabras diferentes porque efectivamente lo son. Petros igual a un pedazo de roca, mientras que Petra, femenino igual a una masa de roca, peña, piedra, roca. Alguien me decía que hay bastantes versículos donde se le llama Cefas y no Petros, pero es importante notar que nunca a Pedro se le llama Petra. En la Biblia de Jerusalén, versión católica, hay 9 versículos donde Pedro es llamado Cefas, contra 157 versículos en la misma versión, donde es llamado Pedro, Petros. ¿Podemos mostrar un versículo donde a Pedro se le llama Petros? Como todos sabemos o deberíamos saberlo, el Nuevo Testamento no se escribió en español o inglés, ni siquiera en hebreo o arameo, se escribió en griego koiné. Cada vez que usted lee Pedro en la Biblia, en el idioma griego original dice Petros. Mateo 16:18 en el texto griego original, la octava palabra es Petros, Pedro, y la 13ª palabra es Petra. Esta es la traducción al español. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como indiqué antes, a Pedro nunca se le llama Petra, pues es una palabra usada para designar una roca enorme, peña o peñón, y se utiliza en este versículo para designar la roca enorme, sobre la cual sería establecida la iglesia. La Biblia amplificada, versión en inglés, coloca una nota explicativa al respecto. La traducción sería, y yo te digo, que tú eres Pedro, griego, Petros, un gran pedazo de roca, y sobre esta roca, griego, Petra, una enorme roca como el peñón de Gibraltar, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, los poderes de las regiones infernales, no podrán prevalecer contra ella, o ser más fuertes en detrimento de, o resistirse en contra de ella. La pregunta es, ¿y en qué versículo es llamado Petros, y en qué parte de la Biblia lo nombran como Petros? Como vimos de acuerdo a las versiones de Jerusalén, católica, y Reina Valera, protestante, la palabra Petros aparece 157 veces, y todas esas veces es traducida como Pedro. Si los nombres propios no hubiesen sido traducidos, en nuestras Biblias aparecería 157 veces la palabra Petros designando a Simón Pedro. Mateo 4:18. Si lo vemos en un Nuevo Testamento en griego, notaremos que la 11ª palabra es el equivalente griego de la palabra hebrea Simón y la 14ª palabra es nuevamente Petros, y así podríamos ir repasando los 157 versículos que lo llaman Pedro y encontraríamos que en todos, Pedro es la traducción del griego Petros. De igual manera notaremos, si leemos un Nuevo Testamento en griego, que el nombre de Jesús es Jesús,
el de Andrés es Andreas, y así de igual manera con todos los nombres de las personas que aparecen en el Nuevo Testamento. Al realizar la traducción del griego al español, inglés y demás idiomas, Cefas no se tradujo, pues no tendría sentido traducir por ejemplo en Juan 1:42, tú eres Simón hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro, que quiere decir, Pedro. En lugar de eso los traductores escribieron, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En los demás versos respetaron cuando el texto decía Cefas y cuando decía Pedro, y no escribieron Pedro en todos los versículos. Es posible que lo hubieran hecho de no haber existido este versículo, Juan 1:42, en el que se utilizan los dos equivalentes del nombre, primero en arameo y luego en griego. El punto que nos interesa es que en cuanto a la afirmación del Señor de que el apóstol es Pedro, Jesús utiliza su nombre en griego y no en arameo, y luego dice que sobre esta roca, la afirmación de Pedro, Cristo edificaría su iglesia. Eso da perfecto sentido a que se utilicen las dos palabras en griego para hacer separación de una cosa y de la otra. Si Jesús hubiese utilizado el nombre Cefas para referirse a Pedro, y Cefas para referirse a la roca sobre la cual edificaría la iglesia, no habría diferencia y eso, sí, indicaría que fue sobre Pedro que Cristo edificó o estableció su iglesia, pero como vemos no fue así. Como se informa en el estudio, las llaves del reino de las que Jesús habla en el verso 19, y el atar y desatar, no se refiere a que Pedro tuviera la potestad de decidir quién entra y quién no entra al cielo, sino que le estaba dando a él y posteriormente a todos los demás, las llaves del reino mediante la predicación del Evangelio. Vemos en Marcos 2:7 que algunos de los escribas murmuran y acusan a Cristo de blasfemia por decirle a un paralítico que le perdonaba sus pecados, pues todos sabían que solo Dios puede perdonar pecados, ningún hombre tiene ese poder, así que sabemos que las llaves del reino no se refieren a eso. Es posible que alguien se pregunte, ¿y por qué escribieron el Nuevo Testamento en griego, si ellos eran judíos? ¿Por qué no lo escribieron en hebreo o arameo? La razón por la que los judíos hablaban y escribían griego, la encontramos en lo que se conoce como el período intertestamentario, y fue debido a que Palestina estuvo bajo dominación griega desde el año 334 a.C. hasta el año 142 a.C. Aunque continuaron bajo la influencia griega hasta el año 63 a.C., cuando Palestina pasó a ser provincia del Imperio Romano. A diferencia de los persas y los romanos que les permitieron ejercer su religión, guardar sus costumbres, sus tradiciones y no intervinieron en su cultura, los griegos imponían su cultura, helenismo y su idioma a las provincias conquistadas. Esto hizo necesario que se hiciera una traducción del Antiguo Testamento completo al idioma griego, alrededor de los años 250 a 125 a.C., que se conoce como la Septuaginta, porque la mayoría de los judíos de la diáspora hablaba más griego que hebreo o arameo. Como un ejemplo de la importancia que se le daba al idioma griego y la difusión de su uso, Flavio Josefo, también conocido por su nombre hebreo José ben Matitiahu, historiador judío y fariseo que vivió del año 37 al 101 después de Cristo, escribió sus obras más conocidas, Las guerras de los judíos y Antigüedades judías, mientras residía en Roma utilizando el griego koiné para escribir y no el hebreo o el latín como podría esperarse. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 9 de noviembre de 2014.